Chanarca. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a Radio Revés, bienvenida a la audiencia, bienvenido el equipo, gracias a quienes operan. Nosotros somos Cristóbal Tatián y Emilce Riveros y vamos en la primera edición, como bien dijo Cristóbal, de La Docta Anarca. A continuación vamos a hacer una breve introducción contando un poco las raíces de la geografía anarquista y un poco tratando de incurrir estas dos disciplinas en el marco de este bloque radial que nos une, que tiene relación con la próxima conferencia de geografía anarquista que realizarse en Córdoba a fines de año. En ese sentido queremos invitarles a reflexionar con nosotros un poco lo que hemos preparado para hoy, que es una apertura en una breve discusión inicial que puede tener que ver con la anarquía por un lado, la geografía por otro y el encuentro de ambas. Para eso hemos preparado algunas preguntas iniciales, como por ejemplo, ¿qué es la geografía o qué es la anarquía? ¿Cómo es que estas dos áreas del conocimiento se encuentran? Y en adelante vamos a tener una entrevista, pero por ahora podemos iniciar con lo que creemos que es. No sé, Cristóbal, ¿vos qué decís que es cada cosa? Bueno, son preguntas muy interesantes. Son preguntas que tienen mucho tiempo, que se vienen discutiendo, problematizando, reflexionando, pero que desde el punto de vista institucional académico son recientes. La geografía en Córdoba por lo menos tiene su primera carrera, digamos, de licenciatura a nivel nacional en el 2004 y se institucionaliza a nivel Argentina en la década del 50. Antes de eso, la geografía era una especie de tabú, una especie de discurso escolar que venía un poco de la época de Sarmiento, ligado al descubrimiento territorial y a la expansión estatal. Y el anarquismo, como una disciplina híbrida, si se quiere, que toma cosas de la historia, toma cosas del feminismo, toma cosas del ecologismo, lo que trata es de tensionar las lógicas espaciales en torno a la sociedad, en torno a los distintos elementos que la configuran. Y hemos traído dos autores, Simon Springer y Ferretti, Francisco, que han abordado estas cuestiones en algunos de sus libros. El de Ferretti es un artículo, en realidad, del año 2014, que se llama Los geógrafos anarquistas y la ciudad. Y el libro de Springer se llama Las raíces anarquistas de la geografía en 2019. Ahí citan a los autores Kropotkin y Reclus como sus principales eslabones entre geografía y anarquía, contando un poco sus perspectivas. Bien ahí, gracias. Vamos a poner un temita en la introducción y vamos a continuar después con esta idea de la geografía y la anarquía, ampliándola desde lo que conocemos, desde lo que sabemos, para poder ir tejiéndola un poco con la propuesta general de este programa y de las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Esto fue El violinista del amor y los pibes que miraban con Los Solidarios, una canción que acá entre los compañeros seguramente conocemos, hemos escuchado, y volviendo a lo que nos tiene acá, nos encuentra, lo que nos invita, vamos a repasar un poco, como decía Crico, los orígenes de la geografía, los usos de la geografía. Los usos de la geografía inicialmente tuvieron que ver con la expansión y la creación de los estados-nación, la expansión de los territorios, estuvieron bastante asociadas a la generación de mapas, disciplinas que son afines a la geografía, maneras de ver la geografía, los intereses claramente que también van a definir sus usos. Y bueno, para encontrarnos en el debate de geografía y anarquía, tenemos que llegar a un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es el territorio, es el espacio, es lo social, trazando una línea y trazando múltiples líneas, multidireccionalmente, operando, funcionando. Es el sujeto social en su máxima expresión, en su más natural expresión también. Y bueno, Crico, no sé si querés agregar algo a esta idea de la geografía, algo que quieras compartir. Sí, agregar que hay una etimología siempre en las palabras que de alguna manera condiciona su uso y que por ahí ignoramos porque damos por entendida, pero entender que geografía, digamos, etimológicamente tiene que ver con el estudio de la Tierra, ¿no? O sea, geo, tierra, grafos, representación de la Tierra. Un poco a eso aspira, digamos, la disciplina, y el anarquismo como movimiento social, que en realidad tiene como una base en la anarquía. Quiere decir ausencia y arquia, gobierno, o sea, ausencia de gobierno, pero el anarquismo como movimiento social, movimiento obrero, tiene su base, digamos, en el siglo XIX en Europa, cuando Proudhon, en uno de sus libros, que es La propiedad, él se autodenomina anarquista. Y a partir de ahí empieza a disputar el sentido de la justicia, de la legalidad, el sentido de la libertad, ¿no? A lo que sería el Estado moderno. Y un poco esas dos disciplinas convergen, como decía Memi, en la geografía anarquista. Bien, también se despierta un poco la reflexión de qué es ser anarquista, qué es lo que hace a la práctica social una práctica afín a la anarquía. Cuando decimos que no hay un gobierno, no hablamos naturalmente de una falta de orden, hablamos de una organización diferente, una organización social que invite al colectivo a construir su realidad, su cotidiano, sus formas de vida, lo que en muchos aspectos y en muchas experiencias han sido lo que se conoce y se pide como la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos en sí mismos puedan elegir el cómo vivir, cómo habitar. Eso se cruza también mucho con la actualidad, con los reclamos en espacios o en organizaciones más llamadas ambientalistas, ¿no? En donde la relación con el ambiente se comprende intrínsecamente humana, como no estamos separados de ese ambiente, somos ambiente, y desde ese lugar y desde esa noción también se disputa el sentido de lo que es preciso cuidar. Y ahí ya me voy acercando un poco con el tema cuidados, me voy acercando un poco con la autodeterminación de los pueblos, a algunas de las ideas que decíamos que encontraron tanto Elise Reclus como Pedro Kropotkin en su era, en su tiempo, en su época, en relación a lo social, en relación a la construcción del tejido. Y bueno, no sé si querés comentar algo respecto de eso, Cristóbal. Sí, hay corrientes dentro de la geografía, cuando se institucionaliza,
de base más social, de base más humana, de base más radical. Entre sus principales exponentes encontramos a David Hervey, pero desde los sures hemos estudiado mucho a Milton Santos también. Son autores que en los años 50 ya empiezan a hablar de alguna manera de ordenamientos territoriales urbanos con perspectivas de clase, con perspectiva de etnia, con perspectiva de género. Y una cosa muy interesante que plantea, digamos, Ferretti en el libro Los geógrafos anarquistas y la ciudad, es que muchos de estos debates ya se venían dando en el siglo XIX para entornos rurales, para entornos campestres, trasladados a la ciudad desde el punto de vista de los accesos y el punto de vista de los derechos y las maneras de circular y de proyectar el funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, ayer en la represión da en el Obelisco, en donde fallece el compañero Molares, se dio, digamos, un claro ejemplo de exclusión, de marginación y de represión en el ámbito público, que es muy cuestionado justamente por esta tendencia más geográfica anarquista, que ve al espacio como un espacio poroso, digamos, como un espacio abierto, amplio, en donde todos los sectores populares puedan transformarlo de manera lúdica, creativa y democrática. Y creo que ese es uno de los principales legados que nos dejan estas tradiciones para entender hoy la geografía, que es una disciplina que se estudia, que tiene relevancia, digamos, en aspectos relacionados al desarrollo, al diseño y a la planificación de ciudades en donde estamos inmersos. Así que quería agregar eso. Bien, y por otro lado también nos encontramos con estas cuestiones que tienen que ver con estos hechos que mencionabas de ayer en el Obelisco y la distancia con ese hermoso devenir que propone Elise Reclus, cuando dice que necesariamente se puede embellecer ese cotidiano a través de la transformación social, ¿no? Las ciudades, tanto las ciudades como los lugares, pueden ser los lugares deseados, pueden ser los lugares elegidos, y siempre va a tener que ver y siempre va a estar asociado a justamente el papel que el individuo juega. Y en ese sentido plantea también un poco esa construcción a través de la singularidad, sin dejar a nadie afuera. Ahora sí, hay también un posicionamiento de Springer que dice que no aboga por la violencia en esta construcción del cotidiano. Entonces, ahí es donde nos encontramos con la distancia capitalista, con la distancia neoliberal, con la distancia sistémica de la propiedad privada, la que dice que no podemos estar en esos lugares cuando queremos estar en esos lugares porque estamos exigiendo lo que corresponde al pueblo. Una triste noticia realmente la de ayer. Y por otro lado, también tener en cuenta que esto que decía Reclus en torno al embellecimiento de los lugares, al crear lugares hermosos para la habitabilidad humana, se le suma la práctica propuesta de la ayuda mutua que dice Kropotkin también, y cómo se entrelazan esas dos ideas que fueron en ellos una forma de vida, una forma de vida elegida, el cómo ir a una clase, el cómo participar en los sindicatos, cómo asociarnos en las federaciones también, ¿no? ¿Cuál es la invitación a construir este cotidiano? ¿Desde dónde es la invitación a construir este cotidiano? De modo que el trabajador no termine siendo un trabajador asalariado, sino un cooperativista más, que pueda participar de la construcción de los medios también. Mucho antes que la teoría marxista en este presente se encontraban estas ideas que fueron tildadas de ideas raras, de ideas locas, se patologizaron, de modo que
que también estaba esta negación a lo nuevo, a lo posible, a lo distinto, digamos, y eso opera en favor siempre del sistema y cuenta con una mayoría que quizás encontró en el sistema una cierta seguridad hasta que, bueno, hoy a las claras hay muchos huecos, muchas fisuras en ese sistema que hacen que este mundo claramente no sea un mundo justo ni necesariamente bello, más allá de sus ventajas más naturales y más prístinas. Entonces ahí es donde nos invitamos también a la reflexión de qué geografía anarquista queremos hacer, si efectivamente vamos a quedar en debates o cuál es la acción que nos invita a debatir. No sé, en este momento, si bien estamos enfocándonos a sentar las bases de lo que van a ser las conferencias internacionales de geógrafos y geografías anarquistas, también nos estamos invitando a la reflexión en nuestro cotidiano, en la praxis del día a día, en esto que somos, hacemos y sentimos en coherencia. Sí, hay un vínculo íntimo con el marxismo al principio, que tiene que ver, digamos, con una filosofía política, una filosofía de la praxis, que es por ahí una de las principales diferencias con el liberalismo, que hoy en día están muy marcadas en las elecciones con candidatos como Milei y demás, que se apropian de discursos, que malversan ideales, que justamente tienden a cooptar perspectivas y de reutilizarlas, digamos, en marcos corporativos y de mercado. Y justamente lo que plantea un poco el anarquismo, se quiere, en vínculo con la geografía, es que se construye día a día y se hace, digamos, en cada paso que damos, en cada palabra que escribimos, en la forma en la que hablamos, y un poco el vínculo, digamos, entre la geografía y el anarquismo está muy vinculado también, quería agregar, a la cuestión de la naturaleza, de la afectividad ambiental, del cuidado, recepción, empatía y afecto justamente con las comunidades afectadas por el sistema neoliberal. Y un poco eso es lo que planteaba Reclus, que las perspectivas sociales sean comprendidas de manera holística y el sistema esté integrado de alguna manera a través del afecto y la afinidad. Y en ese sentido, al calor de las migraciones muy fuertes que se dan, que marcan, que rigen, que condicionan el siglo XXI, esta perspectiva se hace necesaria, se hace revolucionaria. Así que agregar eso. Bien, también esto que decías en materia de vincular la geografía y la anarquía es un poco también el cómo nos encontramos en nuestros vínculos, ¿no? Esto que se propone como un cuidado, una preservación y un rol importante en la naturaleza, en la teoría de Reclus, es parte de lo que ocurre hoy en los movimientos ambientalistas cuando se habla de los cuidados, lo que está pasando en Jujuy, la defensa del tercer Malón de la Paz, que como movimiento político llega por tercera vez a la ciudad capital en Buenos Aires. En nuestro país estamos un poco acostumbrados a ver a las provincias un poco lejanas, un poco aisladas. Muchas veces no sabemos lo que pasa en otros territorios, pero lo cierto es que esos otros territorios, o territorios otros, son los que construyen otros cotidianos. Es la base de una operatoria, de un sistema productivo, y hay una decisión clara en los últimos años de conducir los modelos productivos a la reprimarización de la economía, esto que conocemos como extractivismo. Y claramente los compañeros y compañeras del Malón de la Paz están decididos están muy decididos a ser escuchados,
a dar cuenta de que su mensaje no es un mensaje aislado, no es un mensaje que se agota en ellos, es un mensaje que habla de lo comunitario, habla de lo común, habla del bien común, habla de que cuando estamos contaminando el agua en otras regiones, estamos contaminando el agua para toda una región mucho más grande, mucho más vasta de lo que podemos imaginar. Se transforman así los ecosistemas y todo esto está relacionado con el cómo nos vinculamos nosotros, incluso desde nuestros propios cuerpos, ¿no? O sea, con los consumos, con lo que elegimos, con lo que decimos, con lo que decidimos. De ahí pasábamos también un poco el filtro a que es necesario que se escuche ese reclamo. Hoy por hoy es un reclamo que no se queda solamente en esa grupalidad, sino que es un reclamo necesario para toda la sociedad, que los gobernantes tienen que escuchar, que la Corte Suprema de Justicia tiene que dar lugar al pedido del pueblo jujeño, que la situación tiene que cambiar porque el cambio es para todas y todos en la región, que el cuidado es intrínseco a la conservación y que de eso se trata su lucha, y es bastante afín a las prácticas en las que hoy por hoy se apoyan los feminismos comunitarios, y que también son feminismos que cuando leemos entre líneas, saliendo ya un poco de los textos más tradicionales donde los diálogos son entre varones, las discusiones hoy las están dando las mujeres en las bases, en las comunidades, en las organizaciones. Mucho de eso está ocurriendo y tiene toda una razón de ser, tiene todo un sentido. Y como plantea un poco Silvia Rivera de Cusicanqui, se tiene que hacer desde la alegría, que no se anule esa vitalidad que existe para poder en el día a día habitar, ser, vivir y bien vivir, como plantean las comunidades. Bueno, ahora vamos a pasar a un otro tema musical y después nos volvemos a encontrar con la entrevista que vendrá. No te enojes, lápiz viejo, por escribir tanta pena. Hace ya como 2 lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba ay al bello azul del cielo. Disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas, o hace ya como 2 lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me liberé en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y de su sabor. Mis acciones al dormir buscan en que al despertar romperé con la rutina en la acción individual. Sí, por la destrucción de esta y de cualquier sociedad.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Bueno, acabamos de escuchar a la Lira Libertaria con Ármate. Ahora vamos a pasar a un momento interesante del programa que no va a ser solamente escucharnos hablar a Cristóbal y a mí. Vamos a entrevistar a dos compañeros que participan de la organización de lo que van a ser las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Oliverio y Sara nos acompañan hoy. Hola, chiques. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Crico, ¿cómo están? Memi. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, acá con unos mates, gozando. Rico, Así es. rico en esta tarde de agosto. Bueno, ¿qué es la SIGA? Introdúzcanos. ¿Qué son esas conferencias? Bueno, ¿qué tal? La SIGA, las Conferencias Internacionales de Geógrafes y Geografías Anarquistas, es más bien un congreso más que una conferencia de índole político-académico que viene dándose desde hace unos años, en el cual se busca poner un punto de encuentro entre lo que son los anarquismos y las geografías, siempre hablando en plural para destacar la heterogeneidad de ambos campos. Se inició en Europa, me parece que fue en Italia. Sí, la primera fue en Reggio Emilia, Italia, en el 2017, y la segunda en Rabastens, Francia, 2019, y la tercera, que es donde la encontramos vos y yo, en Oaxaca, México. Ahí está, Así bien. es. ¿Cómo fue que llegaron a esa conferencia? Y resulta que yo tengo una hermana anarquista, que es la que me introdujo al mundo de lo que es el anarquismo desde muy chiquito. Para mí era un invento mexicano. Contexto, familia mexicana, hermanos mexicanes. Y ella enterada de que estudió geografía, de que estaba con Sarita, que también estudia geografía, que nos apasiona, nos comentó que se enteró de este evento, de estas conferencias que van a hacer en Oaxaca, y justo esa semana íbamos a estar en Oaxaca. Entonces, ¿qué onda con eso? Y fuimos y nos enteramos y ahí descubrimos lo que es el mundo de la SIGA. Y casi que de casualidad, digamos, llegamos a conocer ese evento. Y nos encantó, nos enamoramos del evento, del espacio en donde se dio. Y hicimos buenas migas con los organizadores de esa edición, que era la tercera y era la primera en Latinoamérica. Y la primera de bajo presupuesto, por lo tanto. Sí, además, igual en su defensa, la cuestión es que era el 2021. Estábamos así saliendo todos de la pandemia, y 2 semanas antes de la fecha dijeron, bueno, vamos a hacerla presencial. Entonces éramos como mucho 10 personas ahí. Entonces, ¿cómo no? Charlar, ir a comer, quedarse. Casi un hecho de destino, podríamos decir.
Un verdadero hecho de destino geográfico anarquista. Si creyera en los determinismos, diría que sí. Contamos la anécdota de por qué tenemos razones muy bien pensadas y nuestras buenas razones por las cuales llegamos a la 4ª edición acá en Córdoba, pero podemos contar la versión divertida. No sé cuál sería la versión divertida, ¿la que incluye sustancias o la que no? No, resulta que al final de las ediciones anteriores lo que hacían eran en la conferencia de cierre del evento, las delegaciones de diferentes países que iban a participar del congreso, de las conferencias, se juntaban y los organizadores tiraban, bueno, ¿dónde va a ser la próxima? Y nos contaron cómo llegó a ser en México, nos contaron los organizadores, porque levantamos la mano para no ser menos y nadie más la levantó. Y nos pasó exactamente lo mismo. Un poco, sí. Y es cierto, nadie quería, nadie que nosotros sepamos, se propuso para hacer, digamos, la próxima sede. Imagínense, la pandemia todavía en pleno auge. Sí, y nosotros 2 estudiantes de geografía, digamos, los otros 2, digamos, con doctorado. Uno de los organizadores era el traductor del libro de Simón Springer de las geografías anarquistas, o sea, había un cierto currículum y Oli y yo diciendo, bueno, la hagamos en Córdoba. Claramente, 2 estudiantes con mucho arrojo, con mucho entusiasmo, que lograron juntar un equipo hermoso de gente que es la que está organizando estas conferencias. Les quería preguntar qué ejes recuerdan que se hayan abordado en las otras conferencias, que también fueron seguramente una invitación para sumarse a la organización acá en Córdoba. Bueno, recuerdo que no estaba estructurada tanto en ejes, no explícitamente. Sí había un eje, una mesa que era muy interesante sobre geografías anarquistas, digamos, las raíces de las geografías anarquistas. Entonces, un compañero analizaba la relación del concepto de territorio con los escritos por Elise Reclus y Pedro Kropotkin. Había otro eje que estaba muy interesante, que hablaba sobre veganismo y anarquismo y bueno, la construcción de un mundo, digamos, igualitario en términos especistas, antiespecistas. Uh-huh. Había mesas relacionadas con estudios de caso, con aplicaciones en el campo de investigaciones geográficas activas de perspectivas anarquistas. Interesante. Sí, estaba muy interesante. Había una geógrafa que hizo todo un análisis sobre la cuestión de la relación entre India y Pakistán, la división de fronteras, que por ahí quien no sabe solían ser un solo país y fue partido por el imperio inglés, dejando aisladas a comunidades originarias resistentes en diferentes lados de la frontera. Y hizo un análisis muy interesante desde la geografía con una perspectiva anarquista de esas relaciones que tenían de ambos lados de la frontera esas comunidades originarias de resistencia, que a nosotros nos hacía acordar mucho a la cuestión del sur argentino y de las comunidades mapuches que están de alguna manera atrapadas entre Chile y Argentina cuando existían antes que ambos países. Totalmente, y además de en ambos casos muchas veces no son reconocidas como comunidades originarias, digamos, como todo este discurso acá de que, no sé, los mapuches son de Chile. Un discurso claramente racista. Un discurso muy racista. Que es mentira, digamos, o sea, podemos decirlo de esa manera, pero bueno, nos recordaba mucho también ese sentido. Y en general la idea era dos miradas, la mirada de aplicar perspectivas anarquistas al quehacer de la geografía y la mirada de aplicar conocimientos de la geografía al activismo anarquista o de los anarquismos.
Fantástico. Un Y eso encuentro, nos encantó. un encuentro maravilloso. Ujú. En este sentido, que sea una edición en el Cono Sur, ¿qué reflexiones les despierta? Para empezar, llama mucho la atención cómo incluso hoy en día se habla del anarquismo como algo pasado, como algo típicamente europeo, como un experimento europeo político que no prosperó en comparación al socialismo, al comunismo. Pero es una mirada bastante reduccionista. Lo que ocurre en realidad es que no solo que persiste, existe y se reproduce aún el anarquismo, sino que se adapta y se transforma en los lugares en donde se desarrolla. Y el caso del Cono Sur, el caso de Argentina, es muy particular, tiene una relación con el anarquismo muy, muy profunda, desde los migrantes anarquistas de la época de cambio del siglo XIX al siglo XX, y cómo se fue desarrollando a partir de las problemáticas propias que tenemos. Generalmente se piensa el anarquismo como en Argentina como algo específicamente porteño o de la ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad encontramos en la misma Córdoba, sin ir más lejos de la ciudad de Córdoba, una pluralidad de movimientos anarquistas, filoanarquistas o de reconocimientos anarquistas muy heterogénea, que es muy valiosa. Creo que esta conferencia es una oportunidad para reconocer esos espacios y encontrarlos, porque también hay cierto desconocimiento entre diferentes ramas anarquistas, entre diferentes militantes anarquistas de la existencia del prójimo. ¿Y cómo leen el contexto actual para que estamos llegando, digamos, ya cerca de la fecha de las conferencias? Y hemos entrado en un año en el que en la Argentina la inflación se disparó, la represión también. ¿Cómo ven de provechosa esta oportunidad de mostrar y de debatir también qué es lo que se puede hacer acá, qué es lo que podemos hacer acá? Creo que podemos hacer mucho a partir de ese encuentro. La geografía, para quien no sepa, es un corpus de conocimiento que abre muchas puertas o que permite aplicar perspectivas poco comunes o que se dejan de lado, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Somos minoría en la geografía. A la vista de la coyuntura que estamos viviendo en este momento en el país y en la geopolítica mundial, hay mucho que el anarquismo tiene que decir al respecto, y la geografía le aportaría ciertas herramientas de análisis a ese tipo de procesos. Totalmente, y en ese sentido estábamos hablando hoy, antes de venir, que ya lo retomaron ustedes, al caso de ayer en el Obelisco. Uh-huh. Sí, el caso de Molares, que por cierto es una discusión muy interesante que se da en lo que es el ciberespacio, que me remite a alguna de las cuestiones posibles del último eje temático de la conferencia, que es Geografías y Anarquismos por venir. El análisis del ciberespacio como espacio geográfico y como campo de lucha anarquista. En la exposición mediática que se hace en redes sociales al respecto, los comentarios, sobre todo los comentarios en Córdoba, destacan como siempre en la presencia de muchas discursividades tirando a fascistas, que atacaban y que defendían el accionar policial, el asesinato de este compañero, por su relación con la FARC, con su actividad colombiana, y que presuntamente es violenta y peligrosa. Pero la defensa que se hace en los comentarios también de esas publicaciones va por el lado de no, es un compañero que defiende el pueblo, que tiene los intereses de la igualdad social, que sí, efectivamente. Pero algo que se suele pasar mucho por alto es que la policía no es que tiene un implante neuronal que dice este estuvo en la FARC aprobado para matar. No, el policía no tiene idea de quién
quién era esta persona a la que está asesinando. El policía vio a alguien y lo asesinó. Claramente hay mucho carancheo en el caso y es lo que ocurre a menudo, que también habla un poco de las formas de los medios, ¿no? Las formas que asumen los medios, las plataformas, las redes, el cómo nos vinculamos y qué realidad se construye a partir de esa comunicación que efectivamente es virtual, es digital. Gracias por esto. Les queríamos preguntar también si había alguna manera de colaborar con las conferencias para que la audiencia también se pueda sumar a contribuir a la construcción de este espacio. Bueno, sucede que sí. Las conferencias van a tener lugar del 26 al 30 de septiembre de este año, acá en Córdoba, en el Espacio Cultural San Martín. Y es totalmente gratuita, que es algo que no es tan común en conferencias, congresos. Generalmente tenés que pagar para poder presentar tu trabajo, cosas así. También para pagar, digamos, no sé, la comida de los descansos. Y es una cuestión ideológica que viene de las conferencias anteriores y la retomamos con mucho gusto, que la participación es totalmente gratuita y eso implica que debemos gestionarnos por nuestra parte fondos, digamos. En ese sentido hicimos una rifa que tiene una cantidad de premios hermosos. Uno de los premios es 1 kilo de dulce de leche de cabra del almacén Monte Adentro, del Movimiento Campesino de Córdoba, y el libro La cabeza de Mariano Rosas, de Sergio Schmuckler. Hay revistas, hay más dulce de leche, hay un menú de 1936, hay una cantidad de premios hermosa. Láminas y stickers de rubor y frenesí. Totalmente. Tatuajes. Exactamente. Hay de todo. Sí. Y la rifa la pueden encontrar en nuestro Instagram, siga.ica. Sí, en Instagram pueden enterarse de la rifa, de las circulares informativas y de todo lo necesario para asistir y participar de este evento y ayudar en lo que sea. Es en Instagram siga, o sea, CIGGA punto ICAG, ICAGG. CIGGA.ICAGG. Siga.ICAG. ICAG porque es en inglés. Llame ahora y consiga su número. También hay una página de Facebook, vengo a recordar para quienes no tienen Instagram. Ahí subimos de todo, no solamente los ejes de la circular, sino también posicionamientos políticos y difusión de la rifa respectivamente. Bueno, muchas gracias a quienes hicimos este primer programa. Seguramente y esperamos encontrarnos la semana que viene nuevamente con todos ustedes. Hemos sido Sara, Oli, Crico y Emilce y les vamos a dejar con este tema que es Guerra a la Burguesía, que es una milonguita, y vamos a ir preparando también nuestras músicas para compartir con todos ustedes. Buena semana, gracias Radio Revés, buenas tardes. Chao. Chao. Chau. A la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador.